Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien, hoy vamos a hacer una videoconferencia de modificación y suspensión del contrato de trabajo. Lo que os decía, ¿vale? Vamos a hacer una videoconferencia, intentaré terminar en una hora. Hoy sí voy a intentarlo, ¿vale? Porque vamos, aunque veis ahí modificación, suspensión y extinción del contrato, hoy vamos a fijarnos sobre todo en modificación y suspensión. La parte de extinción la dejaremos para la siguiente videoconferencia, que creo que es el 17 de junio, ¿vale? Entonces, vamos, los materiales que tenéis en los másters y en los cursos que estáis haciendo, habla de vicisitudes de contrato de trabajo, ¿vale? Es decir, todos aquellos cambios que se producen durante la vida del contrato de trabajo. Vamos a ver primero lo que sería la modificación, los diferentes tipos de modificaciones que pueden haber en el contrato de trabajo. Luego veremos que pueden ser individuales o que pueden ser colectivos, ¿vale? Y luego veremos también, si nos da tiempo, la parte de la suspensión del contrato y que dejaríamos la parte de extinción para la siguiente videoconferencia, ¿vale? Por modificación del contrato de trabajo podemos entender aquellos cambios, alteraciones u otras vicisitudes. Es una palabra un poco rara esta de vicisitudes, pero en el fondo es la que define mejor estos cambios que se producen en el contrato de trabajo, ¿vale? Son esos cambios que se producen en los contratos de trabajo y que pueden ser, como os decía antes, de carácter individual o colectivo, ¿vale? Las tres figuras principales que vamos a estudiar hoy son la movilidad funcional, la movilidad geográfica y las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, ¿vale? Porque son las que regula el estatuto de los trabajadores, y además sí que en las empresas se trabaja muy a diario con ellas. A raíz de la reforma laboral de febrero de 2012 se puede decir que estas tres figuras que estamos viendo, tanto movilidad funcional, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales, sí que son en cierto modo más fáciles, más fácil realizarlas para el empresario, ¿vale? Es decir, un poquito la flexibilidad que se reclamaba desde un punto de vista empresarial, digamos que con la reforma laboral sí que se incidió mucho en estas tres figuras, ¿vale? Vamos a empezar viendo la movilidad funcional, ¿vale? La movilidad funcional lo que viene a decir es la posibilidad de que un trabajador o trabajadora cambie su puesto de trabajo, por así decirlo. No sería realmente el puesto de trabajo, sino poder desempeñar un puesto de trabajo o unas funciones de un puesto de trabajo distintas a las de su grupo profesional, ¿vale? La reforma laboral de 2012, en este sentido, es interesante también recordar que en la reforma laboral se plantea y se da un plazo de un año, desde febrero de 2012, para cambiar las categorías por grupos profesionales. Es decir, todos los convenios colectivos supuestamente deberían adaptar los convenios colectivos, y las categorías profesionales deberían ir pasando progresivamente a grupos profesionales, ¿vale? Normalmente el grupo profesional lo que hace es englobar algo más amplio que una categoría profesional, ¿vale? Entonces ahí digamos que la movilidad funcional entre categorías, si nos vamos antes de la reforma laboral, la movilidad funcional entre categorías estaba permitida. Es decir, un trabajador que podía trabajar en categorías parecidas, eso sí se podía permitir y no estaría sometido a las exigencias que para la movilidad funcional prevé el estatuto de los trabajadores, ¿vale? Entonces lo que se hace pasando, o con la idea de pasar de categorías a grupos profesionales, sí que se hace que sea más fácil el que un trabajador o trabajadora pueda prestar los servicios dentro de su mismo grupo profesional, ya que el grupo es más amplio que la categoría, ¿vale? Entonces esto de la movilidad funcional lo que implica es la posibilidad que tiene la empresa de decirle a un trabajador, una trabajadora o a un conjunto de trabajadores que por razones económicas, organizativas, técnicas o de producción puedan tener que desempeñar funciones o tareas superiores o inferiores, ¿vale? Es decir, aquellas funciones o tareas, ya sean inferiores de un grupo superior o de un grupo inferior, ¿vale?, que no correspondan al grupo profesional del trabajador, al grupo para el cual está contratado. Y lo que viene a decir el estatuto es que estos cambios solo serán posibles si existen razones económicas, organizativas, técnicas o de producción que lo justifiquen, ¿vale? El empresario tiene que notificar al trabajador esta decisión y las razones por las cuales le dice que tiene que desarrollar un trabajo de categoría superior o inferior, ¿vale? Lo que viene a decir el estatuto es que esta movilidad se tiene que producir siempre sin menoscabo de la dignidad del trabajador, ¿vale? Porque el trabajador, si no, siempre podrá reclamar judicialmente, ¿vale? Cuando la movilidad funcional es inferior, es decir, cuando el trabajador pasa a desempeñar funciones inferiores del puesto de trabajo,
¿vale? Esta tiene que ser por razones económicas y excepcionalmente, ¿vale? De manera muy excepcional. Únicamente cabría alegar razones económicas y tiene que ser algo muy excepcional. Se tiene que respetar siempre la dignidad del trabajador, ¿vale? Y en este caso el trabajador siempre mantendrá la retribución de origen, ¿vale? Pero porque no puede cobrar, es decir, yo no puedo pasar a un trabajador en vía de una movilidad funcional y decirle que va a hacer un trabajador, por ejemplo, que es administrativo. Le digo que de manera perentoria durante un mes, porque he tenido una baja de un trabajador, él siendo administrativo, y le digo que tiene que hacer las tareas del auxiliar administrativo y que además va a cobrar como auxiliar administrativo. Eso no se puede hacer, ¿vale? Eso es lo que nos estaría permitido. Se tiene que mantener la retribución de origen, ¿vale? Si la categoría, si el trabajador o trabajadora pasa a desempeñar una categoría profesional superior, ¿vale? Lo que hace el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 39 es limitarlo, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir que el tiempo máximo que puede estar el trabajador desempeñando esta categoría superior es de 6 meses durante un año, ¿vale? O de 8 durante 2. Si se superasen estos límites, el trabajador podrá reclamar el ascenso y la subida salarial, ¿vale? Como de manera definitiva, ¿vale? Durante el traslado, durante la movilidad funcional, cuando se produce una movilidad funcional y se desarrollan funciones de un grupo superior, el trabajador va a tener derecho a la retribución de ese grupo superior, ¿vale? En el ejemplo que veíamos antes, el administrativo, por ejemplo, si fuese al contrario, un auxiliar administrativo va a pasar a hacer funciones de un administrativo porque el administrativo, la trabajadora administrativa ha dado a luz y va a estar trabajando precisamente 4 meses. El auxiliar administrativo tendría derecho a cobrar el salario del administrativo, que sería más alto que el que venía cobrando, ¿vale? Tanto en el caso de movilidad funcional como los que veremos luego de movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, si el trabajador se considera perjudicado por la decisión empresarial, siempre podrá reclamar judicialmente, ¿vale? La particularidad que tienen estos 3 casos es que no hay que presentar papeleta de conciliación previa, es decir, no es necesario ir al servicio de mediación, arbitraje y conciliación, de hecho no se admite, hay que ir directamente al juzgado, ¿vale? Y lo que os contaba antes, que en el plazo de un año desde la reforma laboral, desde febrero de 2012, la idea es que desapareciesen las categorías y las categorías pasasen a integrarse en grupos profesionales. Vale, esto realmente en la realidad práctica no está pasando, porque muchos convenios colectivos siguen fijando categorías profesionales. Supuestamente poco a poco tienen que ir pasándolo, pero en el plazo de ese año aún no se han ido incorporando muchos convenios, no se han ido cambiando los grupos profesionales a categorías profesionales, ¿vale? Si me pregunta un compañero si se puede pasar a una categoría inferior, pero la empresa tiene que demostrarlo. Efectivamente, Adrián, para poder hacer una movilidad funcional inferior, la empresa tiene que alegar siempre una causa, tiene que demostrarlo, ¿vale? Y además tiene que ser por un plazo perentorio. No me puede decir que me va a pasar definitivamente de un contrato de trabajo como administrativo a un auxiliar administrativo para siempre, ¿vale? Salvo que yo lo firme. Claro, otra cosa es que yo lo firme de mutuo acuerdo con la empresa y ahí lo haga. La empresa tiene la opción de hacer una movilidad funcional, pero cuando es inferior tiene que ser siempre por causa económica o técnica y de manera excepcional, y se mantiene la retribución de origen. Pero efectivamente es lo que decía antes, ¿vale? No se puede cobrar menos. Cuando hay una movilidad funcional hay que mantener siempre la retribución de origen. El administrativo que pasa a hacer tareas de auxiliar administrativo tiene que seguir cobrando como administrativo. Y de lo contrario, en caso que pasase lo contrario, lo que tendría que hacer el trabajador sería presentar una demanda en el juzgado, ¿vale? Que es esto último que estaba comentando. Que en caso de tener que hacer una reclamación, la reclamación va directa al juzgado. No hay que presentar papeleta de conciliación previa, es decir, no hay servicio de mediación, arbitraje y conciliación previo en los casos de movilidad funcional, de movilidad geográfica y de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ¿vale? ¿Alguna duda sobre la movilidad funcional? Vale, pues el tiempo máximo en categoría inferior. Es muy curioso, ¿sabes por qué? Porque el Estatuto de los Trabajadores habla del tiempo imprescindible, ¿vale? Y del tiempo de plazos perentorios, pero no dice si un mes, si 2 meses, si 3 meses o si 2 días. Con lo cual, al final, eso queda interpretación judicial. Es decir, yo, por ejemplo, si soy un trabajador, como el propio Estatuto de los Trabajadores me dice que para desempeñar una función superior no puedo estar más de 6 meses en un año, si yo fuese un trabajador que estoy haciendo categoría inferior durante mucho tiempo, durante 6 meses o incluso menos tiempo, yo lo que haría sería intentar llegar a un acuerdo con la empresa para que me removiese a mi antigua categoría profesional o a mi antiguo grupo profesional,
¿vale? Sobre todo si está lesionando mi dignidad, y en ese caso lo que haría sería presentar una demanda judicial. En caso de que la empresa, de no llegar a un acuerdo con la empresa, la opción que tendría sería presentar una demanda judicial, ¿vale? Pero lo curioso es eso, que no se establece el tiempo efectivo, no dice nada el estatuto, ¿vale? Con lo cual nos tenemos que ir a jurisprudencia. ¿Vale? Esto de la movilidad geográfica. Lo de la movilidad geográfica, básicamente hablamos de traslados y de desplazamientos, ¿vale? Es muy curioso, esto se regula en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y es curioso porque regula antes la movilidad geográfica y con posterioridad se regulan los desplazamientos, que son los temporales, ¿vale? Los desplazamientos serían los que tienen carácter temporal y los traslados serían los que tienen carácter definitivo, por así decirlo, ¿vale? El desplazamiento, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, viene a decir que los desplazamientos son aquellos desplazamientos de trabajadores que tienen una duración inferior a un año. Es decir, puede haber un desplazamiento o un traslado de lo que dice el Estatuto es que los traslados o desplazamientos de los trabajadores que no hayan sido contratados para prestar su trabajo en centros de trabajo móviles o itinerantes, ¿vale? Si en el contrato de trabajo no figura esa cláusula, lo que tiene que hacer la empresa cuando quiera desplazar o trasladar a un trabajador va a ser cumplir las prerrogativas del Estatuto de los Trabajadores y lo que establezca el convenio colectivo que se aplique, ¿vale? Vale, entonces el desplazamiento, lo que viene a decir el Estatuto es que la duración máxima que va a poder tener será de un año, ¿vale? En un tiempo máximo de 3 años. Y dice el Estatuto que aquellos desplazamientos que en un plazo de 3 años hayan durado en un plazo de referencia, ¿vale? En un marco de 3 años, siempre y cuando hubiese durado más de 12 meses, tendría consideración de traslado, ¿vale? Pero se sobreentiende que los desplazamientos son algo temporal, ¿vale? También dice el propio Estatuto de los Trabajadores que para que la empresa pueda hacer un desplazamiento de los trabajadores tienen que existir causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Y la empresa tiene la obligación de notificar con una antelación mínima de 5 días hábiles, ¿vale? Es decir, serían días efectivos de trabajo, ¿vale? El trabajador para notificarlo. Además tiene que abonarle una compensación por gastos de desplazamiento y tendría que abonar los gastos de viaje y las dietas, ¿vale? Y lo que os decía antes, el máximo serían 12 meses en 3 años, ¿vale? Y el trabajador en este caso, en los casos de desplazamientos temporales, tiene derecho a 4 días de compensación, digamos serían 4 días de vacaciones, aunque no son vacaciones puras y duras, ¿vale? Pero serían 4 días de compensación de asuntos propios para descanso por cada 3 meses de desplazamiento efectivo. La semana pasada justo tuve un caso de un desplazamiento de un trabajador al que le notificaron el viernes que se tenía que ir a otra localidad. La empresa tiene 2 centros de trabajo distintos, ¿vale? Entonces le notificaron que se tenía que ir el viernes pasado, le notifican que este viernes se tenía que incorporar en un centro de trabajo de 350 kilómetros. Entonces en la carta a la empresa lo que le dice es que se incorporará en el centro de trabajo dentro de los 5 días siguientes, sería de viernes a viernes, no contarían el sábado y el domingo en ese caso, porque en esta empresa no se trabaja sábados y domingos, ¿vale? Con lo cual contaríamos los días desde el viernes hasta el viernes. Entonces este trabajador se incorpora y en la carta a la empresa lo único que dice es cuando se tiene que incorporar, que el desplazamiento tendrá una duración aproximada hasta finales de año, ¿vale? Con lo cual estaríamos en plazo porque no pasarían los 12 meses, ¿vale? Y además dice que se compensarán los gastos de viaje y las dietas que ocasiona el trabajador el desplazamiento, ¿vale? Esto sería el desplazamiento temporal, ¿vale? Luego cuando hablamos de movilidad geográfica pura y dura, sobre todo hablamos cuando hay traslados. En los traslados hablamos de algo más definitivo. Entonces los traslados también tienen que ser por razones económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Lo que viene a decir el estatuto es que son aquellas que están relacionadas con la productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial. Esto parece como un cajón desastre y que puede entrar, ¿vale? Entonces, lo que sí que tiene que hacer la empresa, tanto en desplazamientos como en traslados, es justificar la causa. Porque yo, por ejemplo, la carta que os comentaba antes de la empresa que vi el otro día me parecía una carta excesivamente vaga, porque tampoco se justificaba mucho en esa carta la necesidad de ese desplazamiento. Realmente, cuando si tenemos que hacer alguna carta en este sentido, sería interesante justificar la necesidad del desplazamiento y cuál es la causa económica, cuál es la causa organizativa, cuál es la causa técnica, cuál es la causa de producción, ¿vale? Que quede constancia en la carta, porque de lo contrario va a ser más fácilmente impugnable, ¿vale? Porque el trabajador siempre va a poder impugnarlo ante la jurisdicción social, ¿vale? Entonces, entre los traslados, podemos hablar de traslados individuales o de traslados colectivos.
¿vale? Los traslados individuales, lo que tiene que hacer la empresa es notificar al trabajador o trabajadora que vaya a ser trasladado con una antelación mínima de 30 días. ¿Vale? Aquí no dice 30 días hábiles como en el caso de los desplazamientos, con lo cual se sobreentiende que son 30 días naturales, ¿vale? Igual que antes, se tiene que hacer una compensación, al trabajador se le tiene que dar una compensación por gastos en el caso de traslado. Esta compensación se entiende que no solo es para el trabajador, sino también para los gastos de la familia que pueda tener que ser desplazada, ¿vale? De la familia del trabajador. ¿Vale? En el caso del desplazamiento, del traslado, en el caso del traslado, los trabajadores tienen la opción de impugnar esa decisión, ¿vale? Vale, pero aunque el trabajador impugne la decisión, se va a tener que incorporar a su puesto de trabajo, al nuevo puesto de trabajo, es decir, va a tener que hacerse efectivo el traslado, porque se puede impugnar esa decisión porque el trabajador no está de acuerdo o porque crea que no hay causa económica, organizativa, técnica o de producción, y al igual que antes sería una impugnación judicial. Como comentaba antes una compañera, con el atasco que tenemos en los juzgados, efectivamente tardaríamos un tiempo, con lo cual el trabajador va a tener que trasladarse a la nueva empresa, al nuevo centro de trabajo, ¿vale? Pero lo va a poder impugnar judicialmente. Otra opción que tiene el trabajador, ¿vale?, es optar por la extinción de su contrato de trabajo. Es decir, el trabajador puede o bien optar, me traslado e impugno judicialmente el traslado, o no lo impugno judicialmente porque sí que estoy de acuerdo, ¿vale? Tiene la opción de eso, no hacer nada contra el traslado, o hacerlo e impugnarlo, o tiene la opción de extinguir su contrato de trabajo y tiene el derecho a percibir una indemnización de 20 días por cada año trabajado con el máximo de 12 mensualidades, ¿vale? Es decir, lo que tiene es un derecho de opción entre seguir, aceptar el traslado, o aunque lo aceptes y lo impugnes, sería esa opción, ¿vale? U optar por la extinción de su contrato de trabajo. Extinguir el contrato de trabajo con 20 días al año con el máximo de 12 mensualidades. Y obviamente se podría reclamar contra el traslado también, ¿vale? Si optas por la extinción del contrato, no se podrá reclamar contra el traslado porque el trabajador ya no será trabajador de la empresa. Entonces la opción implica la extinción. Esa extinción da derecho a desempleo, aunque sería una extinción voluntaria, pero da derecho a desempleo, ¿vale? Esa sería la opción que tienen los trabajadores en los traslados. En el caso del traslado colectivo, ¿cuándo hay un traslado colectivo? Lo que nos viene a decir el Estatuto de los Trabajadores es que el traslado colectivo será colectivo siempre y cuando afecte a un número de trabajadores, y va a depender del número de trabajadores de la empresa, ¿vale? En las empresas que tengan menos de 100 trabajadores, el traslado será colectivo siempre y cuando afecte a 10 trabajadores, ¿vale? En las empresas que tengan entre 100 y 300 trabajadores, el traslado tendrá carácter colectivo siempre y cuando afecte al 10% de los trabajadores, ¿vale? Y en las empresas que tengan más de 300 trabajadores, el traslado tendrá carácter colectivo siempre y cuando afecte a 30 o más trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si el traslado es colectivo, lo vamos a ver luego el próximo día cuando veamos despido y veamos el tema de los ERES y los despidos colectivos. Si el traslado es colectivo, además de cumplir los requisitos de la notificación individual de 30 días, de la compensación por gastos, lo que tiene que hacer la empresa es abrir un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Este periodo de consultas será de una duración no superior a 15 días. Antiguamente, antes de las últimas reformas laborales, tenía que haber un periodo de consultas mínimo de 30 días. Ahora el periodo de consultas será no superior a 15 días, ¿vale? Este periodo de consultas se puede incluso sustituir por un arbitraje. Y lo que tiene que hacer la empresa y el comité de empresa o los representantes legales de los trabajadores que vayan a negociar durante este periodo de consultas, dice el estatuto que tienen que negociar con buena fe, ¿vale? Siempre se tiene que negociar con buena fe, y este periodo de consultas puede terminar con acuerdo o puede terminar sin acuerdo. Pero en todo caso, ese acuerdo o desacuerdo habría que notificarlo a la autoridad laboral. Pero la autoridad laboral, es decir, la Oficina Territorial de Trabajo o el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, no tiene que aprobar ese traslado, ¿vale? Pero sí tiene que ser notificado. Me pregunta Alicia que dónde se define la cuantía de las compensaciones en los casos de desplazamiento o de traslado. Vale, en principio tampoco está en el Estatuto de los Trabajadores, no se define ninguna cuantía, ¿vale? Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es irnos en primer lugar al convenio colectivo, a ver si el convenio colectivo establece cuáles son los gastos de desplazamiento y de viaje y de desplazamiento, y si no, muchas veces lo que tenemos que hacer es irnos a la legislación fiscal, ¿vale? Porque en muchos casos las empresas lo que harán será aplicar las dietas y gastos de viajes de efectos fiscales.
¿vale? Si en el convenio colectivo no se dice nada, nos tendríamos que ir a los efectos, al tema fiscal, siempre y cuando no haya acuerdo con el trabajador, claro, porque también se puede llegar a un acuerdo y que la empresa diga que voy a pagar tanto durante un plazo determinado, ¿vale? Por mudanza no, en algunos convenios colectivos sí que hay un día de asuntos propios por mudanza, ¿vale? Pero no hay una compensación por mudanza. O sea, realmente no. Puede que en el convenio colectivo sí que lo tengas pactado y que puedas tener pactado un gasto por mudanza, efectivamente, pero el Estatuto de los Trabajadores no establece nada. Si los leéis, si podéis ver en la base de datos el artículo 39 y el artículo 40, sobre todo es el 40, el 40, que es el de la movilidad geográfica. Si por curiosidad lo leéis, veréis que viene regulado de una forma muy sui generis el tema del traslado y el desplazamiento, ¿vale? No se dice efectivamente cómo tiene que ser el desplazamiento, cuánto se tiene que gastar, perdón, cuánto se tiene que abonar y demás, ¿vale? Vale, ¿alguna duda sobre la movilidad geográfica? Luego haremos un par de casos prácticos para fijar los conceptos, ¿vale? O sea que tampoco os preocupéis. Vale, pues vamos a ver, bueno, lo último, movilidad geográfica. Una vez se desarrolla ese periodo de consultas, ¿vale? Pues sea con acuerdo, sea sin acuerdo, luego sí que hay que volver a cumplir todos los requisitos que veíamos antes, ¿vale? La notificación mínima de los 30 días, ¿vale? Se tiene que volver a notificar, es decir, en un traslado colectivo la duración mínima va a ser de 45 días, los 15 días del periodo de consultas, ¿vale? Más los 30 días de la notificación. Daos cuenta de la diferencia que hay entre una notificación del desplazamiento y de un traslado, porque claro, el traslado es definitivo, pues se sobreentiende que va a ser algo definitivo, es decir, un trabajador que esté en Madrid y le manden a Barcelona de manera definitiva, de manera temporal, la diferencia es sustancial, ¿vale? Por eso sí que es importante discernir entre traslado y desplazamiento, ¿vale? Si es un traslado, es un desplazamiento definitivo, es un traslado definitivo o es un desplazamiento, ¿vale? Vale, vamos a ver la modificación sustancial de condiciones de trabajo. En el caso de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ha habido también bastante reforma con la reforma laboral, ¿vale? Y también, igual que veíamos antes con el caso de los traslados, puede ser individual o colectiva, ¿vale? Esto está regulado. Me preguntaba una compañera, espera que lo estoy viendo ahora, sobre el tema sobre el tema de la compensación por traslado. Si hay también compensación por gastos. En los traslados se establece que hay una compensación por gastos solo durante el primer año, ¿vale? Salvo que en el convenio colectivo se establezca algo superior. Igual que antes, tampoco se establece cuál es la compensación, cuál es la cuantía, ni nada, ¿vale? Pero durante el primer año el trabajador sí tendría derecho a una compensación por gastos, tanto para él como para los de su familia, ¿vale? Es decir, un trabajador que se traslada de manera definitiva no va a tener una compensación por gastos de manera indefinida, ¿vale? Vale, la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Os decía eso, ¿vale? Que con la reforma laboral ha habido una modificación bastante sustancial, y si valga la redundancia, sobre las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ¿vale? Están reguladas en el artículo 41, ¿vale? Las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, lo que viene a decir el artículo 41 es que la dirección de la empresa, el empresario podrá acordar modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo siempre y cuando, al igual que antes, existan probadas razones económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Y lo mismo que la movilidad geográfica, se entenderá que existen este tipo de razones, aquellas que serán este tipo de razones las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, ¿vale? Digamos que es como una especie de cajón desastre, ¿vale? ¿Cuáles son esas modificaciones sustanciales? Lo que nos dice el artículo 41 es que serán sustanciales las modificaciones que afectan a la jornada de trabajo, al horario y a la distribución del tiempo de trabajo, al régimen de trabajo a turnos, al sistema de remuneración y cuantía salarial, al sistema de trabajo y rendimiento y a las funciones. Vale, es importante el tema de la cuantía salarial. Lo que se introdujo con la reforma laboral fue precisamente la posibilidad de meter modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Antiguamente afectaban solo al sistema de remuneración, es decir, a la forma en la que la empresa pagaba o abonaba los salarios a los trabajadores,
Pero al introducir esta frase de cuantía salarial, eso implicaría, en cierto modo, que se podría tocar el salario de los trabajadores, es decir, se podría rebajar los salarios de los trabajadores, que hasta ahora no estaba permitido, ¿vale? Ahora, en principio, es una discusión sustancial porque los salarios de los trabajadores ya, cuando un trabajador viene cobrando durante años un salario determinado, siempre se puede decir que ha generado derechos por el paso de la costumbre como fuente del derecho, ¿vale? Pero sí que lo introduce la reforma y sí que este artículo habla ya de modificación de sistema de remuneración y cuantía salarial, ¿vale? Con lo cual estaríamos hablando de posibilidad incluso de rebajar el salario, de un salario que tenga el trabajador, que tenga reconocido por convenio colectivo, no podría ser rebajado, ¿vale? Pero si recordáis los que estuvisteis en la videoconferencia de negociación colectiva, también los convenios colectivos también se van a poder modificar siempre y cuando, incluso puede haber descuelgues de las tablas salariales de los convenios, ¿vale? Y también de cuantía salarial, que es también lo que se introdujo, siempre y cuando haya causa económica, organizativa, técnica o de producción, y en todo caso se entendía que hay causa económica cuando la empresa tenga una disminución de ingresos ordinarios de al menos 2 trimestres consecutivos, ¿vale? Entonces, un poco lo que se dice desde el punto de vista de los abogados laboralistas es que lo que no va por el artículo 82 va por el artículo 41, es decir, lo que no va por la negociación colectiva y no se reduzca de negociación colectiva podría ir por el 41, ¿vale? Es discutible. Yo estoy viendo algún caso en los que sí que está pasando ya que por causa económica se están rebajando sueldos, se están rebajando salarios, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos impugnándolos y iremos viendo qué pasa, ¿vale? Lo que os decía, siempre será por razones económicas, organizativas, técnicas o de producción, que serán las relacionadas con la productividad, organización técnica del trabajo en la empresa, así como contrataciones referidas a la actividad empresarial, ¿vale? Al igual que en el traslado, ¿vale? La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo puede ser individual o puede ser colectiva. En este caso, en el caso de la modificación sustancial de carácter individual, tiene que haber una notificación mínima de 15 días. Es decir, desde la fecha una vez que se produzca la fecha, una vez que se produzca la modificación, hasta la fecha en la que se produzca la modificación efectiva, por así decirlo, tiene que haber una notificación mínima de 15 días. Antes de la reforma laboral eran 30. Igual que en los traslados, si la modificación sustancial fuese colectiva, tendría que haber un periodo de consultas no inferior a 15 días. Será colectiva, estaba diciendo sobre el tema de la notificación colectiva, ¿vale? Será colectiva siempre y cuando se superen los límites que veíamos antes, ¿vale? Dependiendo del número de trabajadores, los límites son distintos, ¿vale? Tiene que haber un periodo de consultas en la colectiva con los representantes legales de los trabajadores de duración no superior a 15 días, ¿vale? Y aquí viene lo importante. Una vez que finalice ese periodo de consultas, al igual que en el traslado, puede ser con acuerdo o puede ser sin acuerdo, habrá que notificarlo a la Oficina Territorial de Trabajo o al organismo competente del Ministerio de Trabajo, ¿vale? Y una vez que se finalice ese periodo de consultas, habrá que notificar a los trabajadores la decisión de la modificación sustancial que surtirá efectos a los 7 días, ¿vale? Al igual que en el caso del traslado, disculpad, al igual que en el caso del traslado, en este caso el trabajador o trabajadora que se considere perjudicado por la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, ¿vale? Podrá también o bien aceptarla directamente y ya está, la podrá impugnar porque la considere injustificada y porque crea que no hay causa económica, organizativa, técnica o de producción alegada por la empresa, ¿vale? O al igual que antes también podrá optar por extinguir su contrato de trabajo. Es decir, el trabajador tiene la opción de aceptar la modificación sustancial, ¿vale? Impugnar esa decisión, o puede optar por la extinción de su contrato de trabajo con el derecho a percibir una indemnización de 20 días por cada año trabajado con el límite máximo de 9 mensualidades. Vale, aquí el límite son 9 mensualidades en lugar de 12 mensualidades. Efectivamente lo elige el trabajador, ¿vale? Me preguntaba una compañera si esto lo elegía el trabajador. Efectivamente, el trabajador, cuando le notifiquen una modificación sustancial de condiciones de trabajo, optará y elegirá si quiere extinguir su contrato de trabajo o no. Cuando hay una modificación sustancial de condiciones de trabajo por escrito, no hay problema.
¿vale? Porque ¿cuándo está el problema? Cuando hay una modificación sustancial que no se le notifica por escrito al trabajador. Entonces hay muchas veces el trabajador, cuando dice que se quiere ir, primero tiene que probar que hay una modificación sustancial de condiciones de trabajo y luego tendría que optar por la extinción de su contrato de trabajo, pero primero habría que probarlo. Entonces muchas veces lo que hacemos ahí es mandar por un burofax a la empresa y que sea la empresa la que me diga que me ha modificado mi jornada de trabajo, por ejemplo, y que es una modificación sustancial de condiciones de trabajo, y ahí yo como trabajador me acojo a la opción de extinguir mi contrato de trabajo. Pero si os dais cuenta, la indemnización es muy pequeñita. Es decir, imaginaos un trabajador que lleva 25 años en la empresa y le hacen una modificación sustancial de condiciones de trabajo con la que no está de acuerdo. Entre el despido improcedente de 45 días por año hasta febrero de 2012 y 33 a partir de febrero de 2012 y 20 días por año con el límite máximo de 9 mensualidades, en trabajadores que tienen mucha antigüedad la diferencia es muy grande. ¿Vale? Me preguntaba una compañera y si la empresa no quiere despedirlo. Y si hay una modificación sustancial de condiciones de trabajo, la empresa notifica una modificación sustancial de condiciones de trabajo a un trabajador, por ejemplo, un trabajador que trabaja siempre de mañana, ¿vale? Tiene una jornada de 8 a 3 y le dice a la empresa que a partir del mes siguiente, cumpliendo los plazos que establece de los 15 días, ¿vale? Por ejemplo, le dice que tiene que trabajar mañana y tarde. Entonces, eso sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Imagina que este trabajador tiene problemas familiares y por las tardes tiene que estar en casa porque tiene una persona con discapacidad en casa, tiene hijos a los que tiene que atender y no le queda más remedio que optar por extinguir su contrato de trabajo. Ahí la empresa no podría hacer nada. Si no quisiera despedir al trabajador, no quisiera que el trabajador se fuera, porque es un derecho que tiene el trabajador, ¿vale? El trabajador lo puede ejercer. Si opta por ese ejercicio, lo podría hacer, ¿vale? Pero, efectivamente, como comenta la compañera, además, aunque es una baja voluntaria del trabajador, es una baja voluntaria impuesta. Y, efectivamente, tendría derecho a prestación por desempleo. Es una de las situaciones legales de las situaciones legales de desempleo y el trabajador podría cobrar la prestación, ¿vale? Sí, en el fondo es un despido. De hecho, algunas empresas lo que hacen, para ahorrarse 4 duros, algunas, no muchas, he visto algún caso, lo que hacen muchas empresas a veces es putear al trabajador para que en lugar de hacer un despido por causas objetivas, o antiguamente un despido improcedente, un despido express, pues se planteaba una movilidad geográfica porque tenía el convencimiento de la empresa de que el trabajador no lo iba a aceptar, o digamos que se le hacía una modificación sustancial de condiciones de trabajo para pagar una indemnización más baja, que al final son 9 mensualidades. En despido por causas objetivas veremos cuando lo veamos que son 20 días por año con el límite de 12 meses. En el caso de la modificación sustancial el límite son 9 mensualidades. Eso es. Vale, pues vamos a hacer, si queréis, un caso práctico sobre el tema de modificación, traslados y suspensión, ¿vale? No sé si lo veis bien, es un poquito pequeño, ¿vale? Lo voy a leer, este es el enunciado, ¿vale? Y luego haremos 4 preguntitas sobre este enunciado. Lo voy a leer muy rápido porque, bueno, tampoco nos da algo de información, pero bueno, tampoco tiene mucho, ¿vale? Vale, la empresa constructora Argamasa SL, domiciliada en la calle García Lorca número 14 de Salamanca, se dedica a la construcción de edificios para vivienda. Dada la grave crisis del sector, la dirección de la empresa se está planteando abrir nuevas vías, tales como construcciones de carreteras, autopistas y diferentes ejecuciones de obras públicas, así como construcciones para empresas. La entidad cuenta actualmente con 560 trabajadores con contrato laboral. De los 560 trabajadores, 490 son peones, pintores, fontaneros, jefes de obra y similares. Otros 70 son trabajadores titulados o que trabajan en departamentos administrativos. El departamento de Administración y Finanzas cuenta con 15 trabajadores, el de Recursos Humanos con 11, Comercial y Marketing 25, Departamento Jurídico 3, Departamento Técnico y Proyectos 2 arquitectos, 4 aparejadores, 2 delineantes, un físico, 2 ingenieros industriales, 2 de obras públicas y 2 topógrafos. Hay un técnico de prevención de riesgos laborales, 1 de medio ambiente, 3 recepcionistas, telefonistas y un gerente. De las 490 personas que trabajan como obreros, 290 tienen contrato indefinido y 200 contrato por obra o servicio determinado. Las obras pendientes de construcción terminarán en un año. Esto lo haremos, este enunciado lo voy a utilizar para la clase de hoy, ¿vale? Y para la extinción y despidos, ¿vale? Porque nos va a valer un poquito para todos. Entonces algo del enunciado va más enlazado con la parte de extinción. En el Departamento de Administración y Finanzas trabajan 3 técnicos medios contables, 2 economistas, un jefe de administración licenciado en Economía, 4 administrativos y 5 auxiliares administrativos.
En el departamento de recursos humanos trabajan la directora del departamento, 2 técnicos que realizan tareas de selección y formación y otras 2 técnicas dedicadas a realizar evaluaciones de competencias de personal. Un técnico de relaciones laborales, 3 administrativos y 2 auxiliares administrativos. De los 70 trabajadores que trabajaban en los departamentos citados, 60 tienen contrato indefinido con una antigüedad bastante alta, y ya que el que menos antigüedad tiene es de 4 años, mientras que los trabajadores temporales son el nuevo topógrafo, contratado con vistas a un nuevo negocio, 2 auxiliares administrativos, 5 administrativos, un recepcionista y un técnico de recursos humanos. La empresa se está planteando una reestructuración seria, ya que en el último año están bajando sus ventas, y prevé que durante un plazo de 5 años estará en periodo de reestructuración y de cambios tendentes a asumir las nuevas líneas de negocio, al mismo tiempo que han sido construidos menos edificios y le cuesta más vender los que ya tiene finalizados. Ha sido un poquito rápido el enunciado, pero bueno, lo importante serán los casos que vamos a hacer, ¿vale? Vale, la empresa nos dice, la empresa quiere realizar el cambio de funciones de 2 trabajadoras que están en el departamento de recursos humanos, trabajando como técnicos. Una de ellas quiere que pase a desempeñar funciones de selección de personal, cuando hasta ahora estaba realizando tareas de evaluación de competencias, manteniéndole la misma categoría y sueldo. Con respecto a otra de las trabajadoras, quiere que pase a realizar funciones de selección y formación a realizar tareas administrativas en el departamento de recursos humanos, pasando a tener todos los derechos de este grupo profesional. ¿Puede la empresa realizar dichos cambios? ¿Qué pasos tendría que dar para realizar los mencionados cambios? ¿Qué pueden hacer las trabajadoras ante esta situación? Por otro lado, a uno de los administrativos del departamento de administración se le quiere pasar temporalmente para que lleve la contabilidad de proveedores, que hasta ahora estaba llevando una técnica diplomada en empresariales durante un periodo de 4 meses que se estima que estará de baja por maternidad la contable. ¿Es posible que este trabajador realice estas funciones? ¿Tiene alguna posibilidad o derecho a reclamar por algún concepto? Vale, vamos en la primera parte del caso. Nos dice en el primer lugar que quiere que una de las trabajadoras pase a desempeñar funciones de selección de personal cuando hasta ahora estaba realizando tareas de evaluación de competencias, manteniéndole la misma categoría y sueldo. ¿Qué os parece esto? ¿Lo podría hacer la empresa? Vale, aquí efectivamente parece que este primer cambio parece que no hay modificación de categoría ni de grupo profesional. Entonces parece que sí que es una técnica de recursos humanos que hasta ahora estaba haciendo funciones de selección de personal, ¿vale? Perdón, al revés, que hasta ahora estaba haciendo tareas de evaluación de competencias y quiere que pase a hacer tareas de selección de personal. Se mantendría la misma categoría y sueldo, con lo cual parece que sería una modificación equivalente entre categorías, ¿vale? Aunque la movilidad funcional entre categorías sí que está permitida, ¿vale? También es cierto que la empresa tiene que respetar siempre la dignidad del trabajador, ¿vale? Es decir, que la trabajadora, o en este caso, podría reclamar o podría no reclamar siempre y cuando se respete su dignidad. Es decir, otra cosa es que se nos quiera hacer la vida imposible, que sea una persecución, nos quieran hacer un cambio de funciones para tal, y bueno, poder hacerlo. Yo entiendo que podría hacerse este cambio de funciones también, siempre y cuando la trabajadora tenga la titulación que la habilite o la experiencia o el conocimiento necesario, ¿no? Que se sobreentiende que al estar en un departamento de recursos humanos haciendo evaluación de competencias, pues parece que también podría hacer selección de personal, con lo cual parece que en este sentido el primer caso no tiene mucho problema, ¿vale? Me pregunta un compañero que dónde está el límite de la dignidad. Eso muchas veces es complicado, ¿vale? Porque muchas veces este tipo de reclamaciones se van por la vía del acoso moral en el trabajo. El tema del moving es una locura, es muy subjetivo, efectivamente, es muy subjetivo. Es muy difícil, sobre todo porque es un problema muy grande de prueba. Los pleitos de moving a los abogados no les gustan nada, precisamente por eso, porque el problema de prueba es el problema de probar un moving, un acoso laboral, es muy difícil, es muy complicado, porque muchas veces es la palabra de uno contra la palabra del otro. Entonces muchas veces tú al juez le tienes que aportar pruebas y muchas veces no somos capaces de aportarlas, ¿sabes? Efectivamente, tendría que ser descaradísimo y público, efectivamente, pero muchas veces no ocurre. Y además muchas veces es muy subjetivo. También depende muchas veces de la propia consustancialidad de cada persona, ¿no? Lo que a mí me puede molestar, por ejemplo, en el trabajo, a otro trabajador, otro compañero no le da importancia. O al revés, ¿no? Otro compañero se agobia mucho porque su jefe le dice qué o cómo le dice, y otros no le dan ninguna importancia. Entonces, efectivamente, al final depende muchas veces de lo que diga el juez.
Eso es. Vale, en el segundo caso, con respecto a otra de las trabajadoras, nos dice que quiere que pase de realizar funciones de selección y formación a realizar tareas administrativas en el Departamento de Recursos Humanos, pasando a tener todos los derechos de este grupo profesional. ¿Podría la empresa realizar estos cambios? Uh-huh. Efectivamente, en este caso hay una bajada de grupo. La trabajadora pasaría de ser técnico a ser administrativo, en este caso. ¿Vale? Y lo que le dice la empresa es que va a cobrar además como administrativo. Efectivamente, como dice la compañera, siempre y cuando sus condiciones salariales se mantengan, ¿vale? Es decir, cuando hay una movilidad funcional a un grupo inferior, a una antigua categoría inferior, tendría que ser de manera perentoria, ¿vale? De manera excepcional. Recordáis antes que hemos dicho que no sabemos exactamente cuál es ese tiempo porque tampoco se nos dice, ¿vale? Y siempre se va a tener que mantener la retribución de origen, con lo cual aquí, en este caso, obviamente, aquí sí estaría claro que se estaría lesionando la dignidad de la trabajadora. Aquí sería más objetivo, porque si tú me dices que me bajas de categoría, me dices que voy a pasar a hacer labores administrativas y me vas a pagar como un administrativo porque son las labores que efectivamente voy a pasar a realizar, ¿vale? En este sentido, aquí sí que sería un pelito más fácil de ganar por parte del trabajador. El caso que os contaba antes del desplazamiento iba muy enlazado también con un tema de movilidad funcional. En este caso, el trabajador lo que quería hacer la empresa era bajarle el sueldo al trabajador, ¿no? Entonces el trabajador ya había tenido una bajada de sueldo por el tema de las funciones, ¿no? Porque en su día lo que hizo la empresa fue bajarle la categoría profesional, el trabajador firmó de mutuo acuerdo, con lo cual no hubo problema, se bajó la categoría profesional, pasó de ser jefe de planta a ser supervisor, en este caso, entonces con la consiguiente disminución de salario, pero el trabajador lo firmó, con lo cual no teníamos mucho que hacer, ¿no? Entonces ahora quería volver a retocarle un poquito el sueldo con los objetivos. Entonces, como el trabajador se ha negado, lo que ha hecho ha sido notificarle un desplazamiento a una localidad que está a 400 kilómetros de aquí, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo en ese sentido? Yo ahí lo tengo bastante claro, ¿vale? El objetivo ya no es tanto el desplazamiento, sino, digamos, darle una lección al trabajador a efectos de que llegar a un acuerdo probablemente para la extinción del contrato de trabajo. Efectivamente, lo quiere fundir. Me pregunta una compañera que durante cuánto tiempo puede hacer esto la empresa, pues atenta a su dignidad. En este caso, en el primer caso está claro, en el segundo caso que estábamos hablando, aquí sí que se estaría atentando contra la dignidad del trabajador porque hay una bajada de sueldo. Y lo que no se puede hacer en una movilidad funcional inferior, es decir, cuando se pasa a realizar un trabajo inferior, lo que no se puede hacer es bajar el sueldo al trabajador, ¿vale? Con lo cual aquí estaría claro que no se podría hacer así. Se podría hacer siempre y cuando hubiese causa, recordad siempre, muy importante, ¿vale? Porque aquí parece que la causa económica, si recordáis un poco, aunque lo he leído un poquito rápido, parece que la causa económica, organizativa, técnico de producción, parece que sí puede estar justificada, porque es una empresa que se dedica al tema a la construcción, está diciendo que ha tenido pérdidas los últimos años y que está en época de reestructuración, con lo cual parece que sí que tendría esa causa económica, organizativa, técnico de producción justificada, pero claro, siempre tiene que estar esa causa, ¿vale? O siempre tiene que haber causa económica, organizativa, técnica de producción, ¿vale? No, en este caso, en el caso de la movilidad, en el caso de la modificación de la movilidad funcional, cuando es una movilidad funcional pura y dura, en este caso no habría no estaría esta opción, ¿vale? La opción de la extinción del contrato es en el caso de la movilidad geográfica y en el caso de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Lo único que podría hacer el trabajador, lo veremos luego cuando hagamos la clase de extinción del contrato, cuando el trabajador considere que se ha atentado contra su dignidad o considere que puede haber una especie de moving, un acoso moral. El caso que os estaba contando en el fondo es eso, es un acoso moral en el trabajo y es un moving descarado por parte de la empresa, ¿vale? El tema es que lo probemos. Cuando
Ahí el trabajador lo que tiene es una opción que es la resolución contractual, es decir, la extinción indemnizada del contrato de trabajo. Los trabajadores tienen la opción de pedir la extinción indemnizada de su contrato de trabajo cuando aleguen un incumplimiento grave del empresario. Entonces, por ejemplo, si hubiese un acoso, se atentase gravemente contra la dignidad del trabajador, se pudiera probar perfectamente que habría una especie de persecución al trabajador, ¿vale? Ahí sí, eso podría dar derecho incluso a meter una resolución contractual, es decir, que el trabajador pudiese pedir la extinción indemnizada de su contrato de trabajo, ¿vale? Que eso daría derecho a la indemnización prevista para el despido improcedente. Pero eso, como decía una compañera por ahí que lo he visto escrito antes, eso sí que eso lo dictamina un juez. Habría que ir al juzgado, efectivamente, seguir trabajando en la empresa, ¿vale? Y esperar a que el juez dictase resolución y dijese si habría causa para el despido o no habría causa para el despido, para la extinción del contrato, ¿vale? Pero eso es distinto a lo que hemos visto del derecho de opción que tiene el trabajador, ¿vale? El derecho de opción que tiene el trabajador no tiene que dictaminarlo un juez. En el caso de movilidad geográfica y de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no tiene que ser el juez el que dictamine la sentencia, ¿vale? Sino que directamente el trabajador tiene ese derecho de opción. En el caso que estábamos comentando antes, efectivamente, ¿cuál sería la opción del trabajador? Podría ir al servicio público de salud a ver si le dan la baja por ansiedad, ¿vale? Muchas veces mandamos un mensaje equivocado y decimos que el trabajador se va a coger la baja. Ese mensaje no es así, ¿vale? Porque realmente el trabajador no se coge la baja. Al trabajador o trabajadora le da la baja o bien la mutua o bien el servicio público de salud, ¿vale? Pero entonces sí que en los casos de muy bien es muy fácil ver bajas por depresiones. Por ansiedad, bajas relacionadas, por así decirlo, con trastornos más de la personalidad, ¿vale? No trastornos de la personalidad, sino problemas depresivos y de ansiedad que tienen que ver con el estrés laboral o con el acoso laboral, ¿vale? Vale, vamos con el tercero. Por otro lado, a uno de los administrativos del Departamento de Administración se le quiere pasar temporalmente para que lleve la contabilidad de proveedores, que hasta ahora estaba llevando una técnica diplomada en empresariales durante un periodo de 4 meses, que se estima que estará de baja por maternidad la contable. ¿Es posible que el trabajador realice estas funciones? ¿Tiene alguna posibilidad o derecho a reclamar por algún concepto? En este caso, ¿qué creéis? ¿Que se podría hacer? ¿Lo podría hacer la empresa? Efectivamente, en este caso sería una movilidad funcional superior, ¿vale? Es decir, el trabajador pasaría a hacer funciones superiores a la categoría profesional, al grupo profesional que estaba desarrollando antes, y va a tener que cobrar el grupo superior, lo que cobra el grupo superior, ¿vale? Nos dice que se estima que serán 4 meses. Efectivamente, el tema de la formación sería ver si tiene la formación o no tiene la formación. Habría que verlo, ¿vale? Porque ahí es un poco lo que hace la empresa. La empresa lo que está haciendo es organizar sus recursos. Entonces se sobreentiende que este trabajador tendrá un módulo de FP, especialidad en administración de finanzas, y por eso efectivamente está pasando al trabajador para que lleve la contabilidad. Porque yo como empresario, si yo soy empresario, no me voy a fiar de que me lleve la contabilidad cualquier persona, con lo cual estoy reorganizando mis recursos para ahorrar dinero dada la situación de crisis del sector en el que me encuentro, ¿vale? Con lo cual sí podría hacerlo. Sí podría, nadie lo obliga, efectivamente. Es decir, la empresa puede organizar sus recursos como quiera. Incluso puede poner a un albañil como jefe del director del departamento jurídico de la empresa, si quiere, ¿vale? Un oficial de primera. Pero claro, obviamente es la empresa la que va a gestionar los recursos y no va a hacer eso. Vale, en este caso nos dice que va a estar 4 meses. ¿Hay algún problema con el tema del plazo de los 4 meses que estaría desarrollando funciones superiores? ¿Podría hacer algún trabajador en este caso? Vale, en este caso, en los casos de movilidad superior, recordad que los trabajadores cuando estén más de 6 meses durante un periodo de 1 año o más de 8 meses durante un periodo de 2 años, podrán reclamar el ascenso definitivo, ¿vale? Esto sería una movilidad funcional y no un ascenso, ¿vale? Pero si el trabajador durante 6 meses al menos 6 meses dentro de un periodo de 1 año, o durante 8 meses durante un periodo de 2 años, ha realizado esas tareas del grupo profesional superior, sí podría reclamar el ascenso. ¿Vale? ¿Qué haría para reclamar el ascenso? Pedírselo a la empresa. La empresa te va a decir que no. Si la empresa te dice que no, pues te tienes que ir al juzgado, como siempre. ¿Vale?
Vale, vamos a hacer otro caso, ¿vale? Caso 2. En el contrato de todos los peones, albañiles, oficiales, etcétera, figura una cláusula en el mismo en el cual se dice que han sido contratados por una empresa con centros de trabajo itinerantes y podrán tener que realizar trabajos en diferentes ciudades españolas, siendo compensados los gastos de desplazamiento y manutención por la empresa. Sin embargo, en los contratos de los trabajadores de los departamentos de recursos humanos, administración y recepcionistas no figura esta cláusula. La empresa tiene sede en Salamanca y quiere trasladar a 2 técnicos de administración y un técnico de recursos humanos a la sede de Madrid por un periodo inicial de 6 meses. ¿Podría hacerlo la empresa? ¿Qué paso debería realizar la empresa para poder trasladar a los trabajadores? ¿Qué podrían hacer los trabajadores? Vale, ¿qué pensáis de este supuesto? 6 meses sí, comunicándolo con 5 laborales y compensándolo en pasta y días. Efectivamente. Vale, ¿y la cláusula que tienen los peones, albañiles oficiales? ¿Esa cláusula os dice algo? Dice una cláusula en su contrato de trabajo que dice que han sido contratados por una empresa con centros de trabajo itinerantes y podrán tener que realizar trabajos en diferentes ciudades españolas, perdón. Que no tendrán derecho a decir que no e irse con indemnización. Pues efectivamente, es como comenta la compañera, ¿vale? Porque lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores, dice, el traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia, requerirá la existencia de razones económicas, organizativas, técnicas o de producción. Es decir, digamos que el traslado o el desplazamiento de los trabajadores sería para los trabajadores de los departamentos de recursos humanos, en este caso, ¿vale? Administración, pero no para los peones albañiles oficiales, porque en su contrato de trabajo figura que han sido contratados precisamente para prestar servicios en centros de trabajo itinerantes, efectivamente, que tienen movilidad y la aceptan. Y la diferencia está, como comenta Ana, efectivamente, que están aceptando esa movilidad desde el principio, pero en el caso de los trabajadores de recursos humanos, en ese caso no hemos dicho que figure esa cláusula en el contrato de trabajo. ¿Vale? Entonces, los peones albañiles oficiales puede tener más sentido, además, que tengan esa cláusula en el contrato de trabajo si la empresa está constituyendo en toda España. ¿Vale? Porque si no, tendría que hacer una movilidad geográfica continuamente. Imaginamos una multinacional que construye, ya no es solo en España, en Polonia y en muchos sitios, ¿vale? O que trabaja en muchos sitios. Si no, tendrías que estar haciendo continuamente movilidades geográficas, desplazamientos o traslados, ¿vale? Vale, en el caso de los 2 técnicos de administración que se quieren trasladar a Salamanca y a un técnico de recursos humanos a la sede de Madrid por un periodo inicial de 6 meses. Esto sería un traslado, ¿no? ¿Sería traslado o sería desplazamiento? Este caso. Efectivamente, este caso sería un desplazamiento, ¿vale? No sería un traslado, sino que sería un desplazamiento. Porque el desplazamiento tendrá la consideración de traslado siempre y cuando dure más de 12 meses en un periodo de referencia de 3 años. ¿Vale? Como aquí nos dice que es un periodo inicial de 6 meses, sería un desplazamiento. Y ahí lo ha puesto antes una compañera que en el caso del desplazamiento lo que tendrá que hacer la empresa será notificar con una antelación de al menos 5 días laborables, ¿vale? Laborales, en el caso del desplazamiento, siempre y cuando el desplazamiento sea superior a 3 meses, ¿vale? Incluso si el desplazamiento fuese inferior a 3 meses, ya no se nos piden estos 5 días laborales. Simplemente se dice el periodo mínimo para cumplir la efectividad del desplazamiento, perdón. Me pregunta la compañera que si ese mismo desplazamiento se va aumentando, si puede convertirse en traslado. Efectivamente, ¿vale? Lo que dice el estatuto es eso, que los desplazamientos cuya duración en un periodo de 3 años exceda de 12 meses, es decir, de un año, tendrán a todos los efectos el tratamiento de traslado, con lo cual se habría convertido en traslado. ¿Qué pasa a los 12 meses? Que ya no se han cumplido los requisitos del traslado definitivo, ¿vale? Pero sí que se debería luego abonar los gastos de compensación por el traslado y demás, una vez cumplido el desplazamiento. ¿Vale?
No, no es que tenga efecto retroactivo, es que es una historia, porque claro, el desplazamiento tendrá consideración de traslado cuando pasen esos 12 meses. Si el trabajador lleva 12 meses desplazado, a los 12 meses tendría consideración de traslado, y el trabajador lo que podría hacer en ese caso sería reclamar las compensaciones por gastos que procedan de un traslado definitivo, que al menos serían las compensaciones por gastos para él y para su familia, que nos tendríamos que ir a lo de antes, lo que hablábamos antes, o bien al convenio colectivo, lo que establezca nuestro convenio colectivo, el acuerdo al que haya llegado la empresa con el comité de empresa. En este caso se supone que habrá un comité de empresa porque la empresa es grande, ¿vale? Y a tener los derechos que tendría para el traslado definitivo y no para el desplazamiento, ¿vale? O eso, o impugnar el desplazamiento porque fue un fraude de ley y realmente se quería hacer un traslado definitivo cuando era un desplazamiento, ¿vale? Sería la otra opción que podría tener el trabajador en este caso. Pero si ya está en la ciudad y se lo gastó al principio. Claro, sí, por eso te digo, ¿vale? Que en el desplazamiento el trabajador tiene una compensación por gastos de gastos de viaje y las dietas, ¿vale? Pero en el traslado tiene una compensación también por gastos para él y para su familia. Entonces lo que podría pedir sería esa compensación por gastos para él y para la familia a partir de esos 12 meses en los cuales tienen la consideración del traslado. O bien impugnar esa decisión porque fue un fraude de ley por parte de la empresa, alegando que el objetivo precisamente de la empresa no era hacer un desplazamiento, sino un traslado definitivo. ¿Vale? Vale, vamos a hacer el último caso si queréis y ya lo dejamos, ¿vale? Sí, porque luego ya nos dejamos la parte de suspensión y extinción para la siguiente. Vale, nos dicen, de las recepcionistas, una trabaja de 8 a 2 y otra de 2 a 8 de la tarde. Dado que la tercera de las recepcionistas, que es la más antigua, trabaja de 8 a 6 horas, ¿vale? O sea, había 3 recepcionistas en el supuesto. Una trabaja de 8 a 2, de 8 a 2, otra de 2 a 8 de la tarde, y la tercera, que es la que más antigüedad tiene, y se supone que más derechos adquiridos, ¿vale? Por lo que trasluce el supuesto, trabaja de 8 a 4. La empresa quiere cambiar la jornada de las otras dos recepcionistas al objeto de que realicen jornada partida y que su horario pase a ser el siguiente: de 10 a 2, y de 4 a 6, y de 10 a 2 y de 6 a 8. ¿Qué tendría que hacer la empresa para realizar dicho cambio? ¿Podría hacerlo? ¿Qué podrían hacer las trabajadoras? Supongamos que las trabajadoras tienen el siguiente sueldo y bueno, pedía, en caso de que procediese algún tipo de indemnización, calcularla, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo. Vale, ¿aquí de qué estaríamos hablando en este caso? ¿Lo veis? Ay, perdón, no estaba viendo. ¿Lo veis bien el caso ahora? ¿Es que decíais que no lo veíais? Vale. Vale, en este caso lo que está haciendo la empresa es cambiar la jornada de trabajo de varias empresas. Perdón, de varias trabajadoras. Vale, ¿y esto qué sería? Cuando me hacen una modificación de mi jornada laboral. Dice la compañera que serían cambios sustanciales, que la empresa debe justificarlo muy bien y comunicarlo adecuadamente. Efectivamente, en este caso sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Porque recordáis lo que dice el artículo 41 del Estatuto: modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo serán, entre otras, las que afectan a la jornada de trabajo. ¿Qué es lo que tiene que alegar la empresa para hacer una modificación sustancial de condiciones de trabajo? ¿O cuándo podrá la empresa acordar una modificación sustancial de condiciones de trabajo? Que es lo mismo. Efectivamente, razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, ¿vale? Lo que dice el artículo es, os voy a leer: la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, ¿vale? Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. ¿Y esta empresa tiene ese tipo de necesidades? Parece, tal y como estaba en el enunciado del supuesto, parece que sí tenía ese tipo de necesidades, ¿no? Vamos, que en alguna cabe seguro, dice una compañera. Efectivamente, si te das cuenta, es como una especie de cajón desastre. Sí, queda un poco sui generis, sí. Y además ahora con la crisis es más fácil. Sí, efectivamente muchas empresas están pasando muchos problemas y tienen
tienen muchos problemas económicos y es fácil alegar este tipo de causas. Vale, ¿y qué podrían hacer las trabajadoras en este caso? Las trabajadoras a las que se les modifica la jornada. Dice una compañera que se pueden negar. ¿Creéis que se puede negar? Que yo como trabajador me puedo negar a una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Si me lo notifican bien. Vale, lo que tiene que hacer la empresa, si recordáis, la empresa tiene que hacer esta notificación con al menos 15 días de antelación, ¿vale? A la fecha de la efectividad. ¿Vale? En este caso es una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, ¿vale? Pero lamentablemente el trabajador en este caso las trabajadoras no se podrán negar en un principio, podrán impugnarlo al juez, ¿vale? Pero esa impugnación se hará, pero cuando adquiere efectividad a esos 15, después de esos 15 días de notificación que cumple la empresa, cuando adquiere efectividad la decisión, ¿vale? El trabajador podrá impugnarlo judicialmente, pero pasará a realizar la jornada con la modificación. Es igual que en el caso del traslado comentábamos antes, que el trabajador lo podrá impugnar, pero se tendrá que trasladar, ¿vale? Independientemente de que lo impugne y que luego el juez diga que el traslado era injustificado o que la modificación sustancial en este caso era injustificada, ¿vale? Entonces, la empresa tiene que notificarla con 15 días de antelación, ¿vale? Pero las trabajadoras van a poder impugnar esa decisión, ¿vale? ¿Y qué otro tipo de opción tendría las trabajadoras? Me pregunta un compañero si tarda mucho el juez en decidir. Pues esto lamentablemente depende de la provincia en la que te encuentres. Es decir, hay mucho atasco judicial dependiendo de dónde viváis. Por ejemplo, los juzgados del sur suelen tener mucho atasco, los juzgados de Málaga tienen mucho atasco, en Valladolid hay bastante atasco también, en Salamanca hay menos, en Madrid, dependiendo de cuál, hay bastante atasco. Y efectivamente, como comenta una compañera, no es lo mismo Madrid que Soria. Me preguntaba una compañera si supone mucho perjuicio económico en este caso para el trabajador el quedarse a comer y demás. Efectivamente, eso es lo que tendría que reclamar en el caso de que las trabajadoras en este caso impugnen esa decisión. Tendrían que alegar precisamente eso, el perjuicio que les puede afectar, la conciliación de la vida personal y familiar y demás. Vale, y si la trabajadora no acepta esta modificación, ¿vale?, pero no puede desarrollar esta jornada de trabajo, ¿qué opción le quedaría? Efectivamente, ¿vale? Recordad que en este caso, como sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo, la opción que tendrían las trabajadoras sería o bien optar por aceptar esa condición o no aceptarla e impugnarla judicialmente, es decir, seguir siendo trabajadoras de la empresa impugnándola o sin impugnarla, o bien tendrían la opción de optar por resolver el contrato de trabajo, extinguir su contrato de trabajo percibiendo una indemnización de 20 días con el límite máximo de 9 mensualidades, ¿vale? Entonces estas serían las opciones en el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Esto de las modificaciones sustanciales da para mucho y es efectivamente el día a día muchas veces en los despachos y sobre todo ahora, porque ahora con el tema de la crisis muchas empresas están optando por modificaciones, movilidades geográficas, modificaciones sustanciales para adaptar jornadas de trabajadores, trabajos y demás. Entonces lo estamos viendo bastante. Me pregunta una compañera si en la indemnización entran todos los pluses. A la hora de calcular indemnizaciones, lo veremos, si estáis en la clase de finiquitos, veremos cómo calcularemos, ¿vale? Creo que hay una videoconferencia de finiquitos, lo tengo por aquí. El día 13 me suena, creo que el día 13, sí, ¿vale? Si entra todos los pluses, veremos que entra todo lo que sea salario, ¿vale? A efectos del cálculo de las indemnizaciones por extinción de contrato, que esta sería una indemnización por extinción de contrato, entraría todo lo que fuese salario, es decir, dentro del salario diario que vamos a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización, va a estar incluido todo lo que sea salarial. Salario base, pluses de convenio, todos los pluses que sean salariales, incluidas las partes proporcionales de las pagas extras, ¿vale? Que también son salario. Lo que no entraría serían los pluses extrasalariales. Por ejemplo, el plus de transporte, siempre y cuando no supere el 20% del IPREM, el plus de ropa de trabajo, efectivamente, ¿vale? Tampoco entraría porque también sería extrasalarial, siempre y cuando no supere el 20% del IPREM y demás, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda más tenéis sobre la modificación del contrato?
Vale, pues yo por mi parte nada más. En principio creo que es para el día 17, seguiría, por así decirlo, la segunda parte de esta videoconferencia, que la centraremos más en suspensión y extinción de contrato. Veremos sobre todo, todo perfecto y en hora, creo que es el primer día que más o menos termino en hora, porque normalmente siempre me suelo extender más, ¿vale? Vale, entonces eso, os decía que la siguiente haremos extinción, sobre todo extinción, veremos un poquito la suspensión, pero veremos sobre todo extinción, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima, muchas gracias por vuestra atención, ¿vale? Gracias, hasta luego.